Imagina esto, avanzas en un convoy militar por una carretera estrecha en medio de la jungla de Vietnam. El aire es denso, cargado de humedad, y cada curva podría ocultar a un enemigo invisible. No hay blindaje, no hay tanques protegiéndote, solo camiones cargados de suministros y jóvenes conductores que jamás pensaron que su trabajo los convertiría en el blanco número uno de la guerra. Y sin embargo, de esa aparente vulnerabilidad nacería una de las fuerzas más temidas, ingeniosas y letales del conflicto, los gun trucks, vehículos improvisados que ganaron medallas de honor, combatieron en emboscadas feroces y, aunque nunca fueron reconocidos oficialmente como una rama del ejército, escribieron una historia oscura, sorprendente y trágica. Esta es su leyenda. Para el verano de 1967, las operaciones terrestres de Estados Unidos en Vietnam habían alcanzado proporciones colosales. El ejército dependía de cientos de bases avanzadas repartidas por todo el país, en especial en las tierras altas centrales, y todas ellas vivían únicamente del flujo constante de los convoys. Cada cartucho, cada proyectil de artillería, cada litro de combustible que alimentaba helicópteros y vehículos tenía que llegar por carretera. Sin las rutas principales, como la QL-19, que conectaba los puertos costeros con bases en el interior como Anque o Pleiku, la maquinaria militar estadounidense simplemente se derrumbaría. Las unidades aéreas daban movilidad y velocidad a las tropas, ofreciendo una ventaja clara en la selva, pero el enemigo no tardó en descubrir la debilidad oculta. Toda esa poderosa división dependía de camiones desprotegidos que circulaban por más de 160 kilómetros de caminos aislados. Los convoys estaban compuestos casi en su totalidad por vehículos de carga de chapa ligera, sin armamento real, apenas escoltados por un par de jeeps con ametralladoras M60. Sus conductores, en su mayoría veinteañeros con entrenamiento mínimo en armas, llevaban apenas un fusil y algunas municiones. Al principio nadie vio esto como un problema grave. La experiencia de la guerra de Corea había dejado la idea de que los ataques a convoys eran poco comunes y casi siempre mal organizados. Pero en Vietnam, la realidad fue otra. El Viet Cong y el ejército norvietnamita estudiaron cada detalle de las operaciones estadounidenses y comprendieron que los convoys eran el verdadero talón de Aquiles de todo el esfuerzo bélico. A diferencia de las bases fortificadas, los camiones seguían horarios predecibles, recorrían rutas conocidas y se adentraban en selvas hostiles sin apoyo directo de combate. Y entonces llegó el día que lo cambió todo, 2 de septiembre de 1967. Aquel mediodía, un convoy de cerca de 90 vehículos regresaba hacia Kon Tum. La carretera serpenteaba entre una jungla espesa que llegaba a apenas 3 metros del asfalto, con curvas cerradas y escasa visibilidad. No tardó en ser conocida como el Callejón de las Emboscadas, y no fue por casualidad. En las laderas cercanas esperaban entre 60 y 80 soldados norvietnamitas, ocultos en posiciones excavadas y camufladas. Cuando los primeros vehículos entraron en la zona de muerte, un disparo de cañón sin retroceso impactó en el jeep de cabeza, matando a su comandante al instante. Casi de inmediato, una serie de minas improvisadas fueron detonadas, bloqueando la carretera y deteniendo el convoy por completo. Entonces, el infierno se desató. Desde la colina llovieron ráfagas de ametralladoras, minas Claymore, granadas propulsadas por cohete. Los conductores, armados solo con fusiles M14 o M16, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos disparaban desde la cabina, otros se arrojaban al suelo intentando responder desde la cuneta. Varios camiones fueron asaltados directamente, combatientes enemigos treparon hasta las cabinas, lanzaron cargas explosivas o dispararon a través de los parabrisas. El ataque se extendió a lo largo de casi 1 kilómetro. En apenas 10 minutos, 30 vehículos estaban destruidos o inutilizados, 7 estadounidenses habían muerto y otros 17 estaban heridos. Muchos de los jóvenes conductores no tenían la menor idea de qué hacer, no existía un protocolo claro, y nadie había imaginado un ataque tan bien organizado. Pero el enemigo sí lo había previsto. Aquel golpe no fue improvisado, era un experimento calculado para medir los tiempos de reacción de las fuerzas estadounidenses, observar cuánto tardaban en llegar los helicópteros y qué tan vulnerable era realmente un convoy atrapado en plena selva. Los refuerzos aéreos aparecieron después de unos 10 minutos, logrando desalojar a los atacantes, pero el daño ya estaba hecho. El mensaje era brutal y claro. Los convoys eran blancos fáciles, y la guerra había cambiado para siempre. Desde ese día, los conductores dejaron de verse a sí mismos como simples transportistas. Entendieron que, cada vez que subían a un camión, se convertían en blancos prioritarios. El ejército tuvo que reaccionar, la policía militar incrementó patrullas, se instalaron más puntos de control,
y los ingenieros abrieron franjas despejadas junto a las carreteras con enormes topadoras, para reducir las emboscadas ocultas en la maleza. Pero ninguna de estas medidas bastaba. Las rutas eran demasiado largas, solitarias e imposibles de asegurar en su totalidad. El enemigo, experto en guerra de guerrillas, sabía exactamente cómo aprovecharlo. Así, entre los mismos jóvenes conductores, nació la idea que cambiaría todo. Si no podían recibir protección, tendrían que inventarla ellos mismos. Y así, con sus manos, con ingenio y con restos de acero recogidos en desguaces, comenzaron a transformar simples camiones de carga en máquinas de guerra rodantes. Al principio, las modificaciones eran casi rudimentarias. Los soldados recolectaban planchas de acero descartadas, piezas de vehículos dañados e incluso segmentos de blindaje de tanques destruidos. Con soldaduras improvisadas, cubrían las paredes laterales de sus camiones de transporte, reforzaban las cabinas y levantaban parapetos metálicos en las cajas. Después instalaban ametralladoras M60, fusiles automáticos y, cuando la suerte los acompañaba, hasta una Browning calibre .50. Aquella legendaria madre de todas las ametralladoras capaz de perforar muros y vehículos ligeros. No había manuales ni órdenes directas, cada gun truck era único, el resultado del ingenio colectivo de sus tripulantes. Algunos incluso utilizaban sacos de arena como blindaje adicional, aunque pronto descubrieron que el peso extra podía destrozar los neumáticos o forzar el motor hasta dejarlo inutilizado. Pero la improvisación era parte del juego, y cada innovación salvaba vidas en los convoys siguientes. Con el tiempo, aquellos camiones comenzaron a recibir nombres pintados en los laterales: The Untouchable, Pandemonium, The War Wagon, o el célebre Eve of Destruction. Sus tripulaciones no eran simples conductores, sino auténticos guerreros que habían decidido no esperar protección ajena, sino crear la suya propia. Y lo más increíble, funcionó. Cuando un convoy escoltado por gun trucks era atacado, la respuesta ya no era dispersa ni improvisada. Aquellos camiones convertidos en fortalezas móviles abrían fuego de manera devastadora, formando un muro de plomo que podía frenar emboscadas en segundos. Sus tripulantes, expuestos y vulnerables, sabían que la única forma de sobrevivir era disparar primero y disparar más fuerte que el enemigo. Los relatos de la época hablan de ataques que antes hubieran significado una masacre total y que, gracias a la presencia de apenas 2 o 3 gun trucks, se transformaban en victorias defensivas. No solo protegían los suministros, salvaban decenas de vidas en cada viaje. Su reputación creció tanto que, en cuestión de meses, las unidades de transporte comenzaron a competir entre sí por crear los camiones más potentes, mejor blindados y más intimidantes. Sin embargo, aquella invención también revelaba un hecho incómodo: el ejército más poderoso del planeta, con helicópteros de ataque, tanques y aviones supersónicos, no había previsto cómo proteger algo tan elemental como sus rutas de suministro. Los gun trucks eran, en realidad, una confesión de vulnerabilidad, una medida desesperada nacida desde abajo, no desde la jerarquía militar. El enemigo, por supuesto, tomó nota. Las emboscadas aumentaron en número y en intensidad, con mayor coordinación y más armamento antitanque. Los convoys seguían siendo un objetivo irresistible. Detenerlos significaba cortar el flujo de municiones, combustible y alimentos hacia bases enteras. Para los soldados que viajaban en la QL-19 o la QL-14, cada curva de la carretera podía ser la última. Los enfrentamientos se volvieron legendarios. Uno de los más recordados ocurrió en 1971, cuando un convoy estadounidense fue emboscado en la ruta hacia Pleiku. Los atacantes emplearon cohetes RPG y morteros, logrando bloquear el paso. Pero los gun trucks respondieron con tal ferocidad que repelieron el asalto, destruyendo varias posiciones enemigas y obligando al Dead Zone a retirarse tras más de una hora de combate cerrado. Aquella batalla se convirtió en símbolo del papel crucial que jugaban estos vehículos improvisados. Lo que comenzó como una simple idea de supervivencia terminó evolucionando en una doctrina no oficial. Los gun trucks se organizaban en secciones dentro de los convoys, ubicados estratégicamente para cubrir al resto de camiones. Cada tripulación desarrollaba códigos de comunicación propios, tácticas de fuego cruzado y hasta maniobras de bloqueo para impedir que el enemigo aislara a los más vulnerables. Y sin embargo, por más ingenio que demostraran, la realidad era cruel. Aquellos hombres no dejaban de ser blancos fáciles. Las planchas de acero improvisadas podían detener balas ligeras, pero no siempre resistían cohetes antitanque ni explosiones de minas. Muchos gun trucks quedaron reducidos a chatarra ardiente tras una emboscada, y sus nombres pintados en las carrocerías se convirtieron en epitafios rodantes. El costo humano fue enorme.
Conductores que comenzaron su servicio pensando que su misión era solo llevar carga terminaron atrapados en combates tan intensos como los de la infantería en el frente. Los registros oficiales rara vez mencionan sus pérdidas con detalle, pero entre los veteranos se sabe bien, la carretera era tan mortal como cualquier selva o colina disputada. Aún así, los Gun Trucks dejaron una huella imborrable. Fueron símbolo de creatividad, de camaradería y de la voluntad de resistir incluso cuando las órdenes no alcanzaban. Sin ser diseñados en ningún taller oficial, sin planos ni regulaciones, se convirtieron en guardianes de acero sobre ruedas, temidos por el enemigo y respetados por quienes viajaban bajo su protección. Con el final de la guerra, la mayoría fue abandonada o destruida. Pocos ejemplares sobrevivieron al paso del tiempo y casi ninguno se conserva en museos. Su legado quedó principalmente en los recuerdos de quienes los tripularon y en las historias que circulan entre veteranos. Para muchos, son un capítulo olvidado de la guerra de Vietnam. Para otros, representan la esencia misma de la lucha por la supervivencia, jóvenes comunes que, armados con ingenio y coraje, transformaron camiones vulnerables en fortalezas rodantes. Y así, entre el rugido de motores, las ráfagas de ametralladora y el olor a pólvora, nació una leyenda que sigue viva hasta hoy. La historia de los Gun Trucks no es solo la de vehículos blindados improvisados, sino la de hombres que se negaron a ser víctimas y que, con acero y determinación, se convirtieron en cazadores en medio de la jungla.